Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico del curso graduado en ESO, de nivel 1, y vengo a presentaros lo que sería la segunda clase virtual de esta segunda evaluación o la octava clase virtual de este curso académico 2014-2015. En ella vamos a ver el tema 2 del bloque temático 1 de tecnología, que son los procesadores de texto y los gestores de presentaciones. Vamos a ver también los temas 3 y 4 del bloque temático 3 de la segunda evaluación de matemáticas, donde veremos las figuras planas elementales y la circunferencia, los círculos, los arcos y los sectores circulares. Y por último vamos a ver el tema 1 del bloque temático 2 de la asignatura de Ciencias Naturales de la segunda evaluación, donde veremos los sistemas de materiales y la energía. Como viene siendo habitual en este tipo de tutorías virtuales, vamos a empezar por la asignatura de Tecnología y por su tema 2, que es el que os he comentado que vamos a ver, donde se habla acerca de las aplicaciones ofimáticas más utilizadas. Estas son fundamentalmente los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los gestores de presentaciones, los gestores de datos, como pueden ser las hojas de Access, las bases de datos, los gestores de correo electrónico, gestores de proyecto, programas de diseño gráfico y las agendas electrónicas. Vamos a estudiar un poco más a fondo los procesadores de texto, que son aquellos programas que se utilizan para crear, editar, imprimir todo tipo de documentos, como pudieran ser cartas, artículos o informes. Estos textos pueden ser modificados y corregidos todas las veces necesarias y durante su edición. Y entre los más conocidos se encuentran el Word o el Works de Microsoft, el WordPerfect de Corel, el WordStar, el Amic 3, el Writer, etc. Respecto a los gestores de presentaciones, son programas que permiten desarrollar diapositivas con animaciones, transiciones e inserción de sonidos. Y se usan para poder presentar ideas o proyectos de investigación o trabajos que se han llevado a cabo. Los más conocidos son el PowerPoint de Microsoft, el Presentations de Corel o el Impress de Sun. Respecto a los procesadores de texto, nos vamos a centrar en el procesador de texto Microsoft Word. Como os he comentado anteriormente, el procesador de texto son programas de edición que permiten modificar o borrar contenido a medida que se va escribiendo. Se pueden también intercalar párrafos, cambiar el tipo y tamaño de la letra, imprimir o guardar el documento, etc. En el caso de Microsoft Word, es uno de los procesadores de texto más conocidos y utilizados. Y está integrado en el paquete de aplicaciones que incluye otros programas como un gestor de presentaciones llamado PowerPoint, una hoja de cálculo que es la denominada Excel, etc. Una vez iniciado el programa en Microsoft Word, aparece una pantalla. En la parte superior aparece la barra de título, que es donde se muestra el nombre del documento. Una barra parpadeante en el centro de la pantalla indica el punto de inserción y sirve para saber dónde se colocará la siguiente letra. ¿Vale? Esa barra parpadeante sería una barra vertical. Y por otro lado, desde la pestaña de opciones se pueden ejecutar todos los comandos de Word. Y esta barra se puede adaptar también a los gustos del usuario. Respecto al Microsoft Word, vamos a empezar a ver en las distintas partes, ¿vale? Una vez que hemos iniciado la aplicación. Tenemos por un lado la barra de título que comenté anteriormente, que es donde aparece el nombre del documento activo, y los botones que permiten también minimizar, cerrar o restaurar la ventana, que se sitúan en el extremo derecho de la barra de título, es decir, en el extremo derecho de la pantalla. También tenemos por otro lado la barra de estado, que está situada en la zona debajo de la ventana del texto, donde vamos a introducir el texto. Y muestra en la página de documento en la que nos encontramos, así como el idioma que estamos utilizando, el tanto por ciento del zoom que estamos usando, etc. Tenemos también una barra de desplazamiento, que es la barra a la derecha del documento que permite desplazarnos rápidamente por el documento arrastrando esa línea flotante, bien hacia arriba o bien hacia abajo. Tenemos también una barra de herramientas, que contiene iconos para realizar rápidamente algunos comandos de los más utilizados, como pudiera ser el comando guardar, el comando deshacer, la corrección de la ortografía, etc. Tenemos por otro lado también el formato del texto, que son las cuestiones relacionadas con el aspecto del texto y cómo se presenta este, es decir, tamaño de letras, si lo queremos la letra en negrita, en la letra cursiva, si la queremos subrayada, el tamaño, el tipo de letra también, etc. Tenemos otro apartado donde se pueden introducir ecuaciones y fórmulas. Para poder llevar a cabo esa introducción de una fórmula, clicamos en la pestaña Insertar, que está incluida en el grupo de símbolos. También podemos configurar la página, pudiendo modificar o insertar márgenes o cambiando la orientación de la página, etc. También tenemos el encabezado y el pie de la página, donde podemos editar el texto que va a aparecer automáticamente al principio o final de una página. Tenemos también las tablas, las imágenes y gráficos.
Con la ayuda de estos iconos podemos incluir tablas formadas por celdas o casillas, donde podemos incluir multitud de números, gráficos o texto. Y también, a su vez, en las imágenes y los gráficos pueden ser creados con Word o WordArt, que sería pues, otro subapartado de Word, donde podemos darle otro aspecto a esas letras. Y en último lugar tenemos la impresión de documentos, apartado donde es posible imprimir el documento de dos formas, o bien mediante una impresión rápida, o bien clicando en el icono de imprimir. Al hacerlo de esta segunda forma, pues el programa nos da más opciones de impresión. Si queremos imprimir el documento a una cara o lo queremos imprimir a dos caras, si queremos imprimir el documento con una calidad u otra, etc. Vamos a pasar ahora a estudiar un poco más también los gestores de presentaciones, que son las herramientas que permiten realizar una comunicación de una cierta información. Una vez iniciado el programa, al igual que en el procesador de textos en Microsoft Word que hemos visto anteriormente, tenemos la barra de título con el nombre del documento en la parte superior de la pantalla. Y también tenemos una banda de opciones que contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas. A diferencia de Microsoft Word, en este caso el Microsoft PowerPoint, que sería el gestor de presentaciones en el que nos estamos centrando en su estudio, tiene tres tipos de vistas. Tenemos por un lado la vista normal, que sería aquella que permite ver, diseñar y modificar una diapositiva. La vista denominada clasificador de diapositivas, donde se obtiene una visión global de todo el trabajo que se ha llevado a cabo con este gestor de presentaciones. O tenemos también, por último, la vista presentación con diapositivas, donde se lleva a cabo la reproducción de la presentación que se ha editado anteriormente. A la hora de trabajar con diapositivas, se puede realizar a medida que se crea la presentación todas las modificaciones que se necesiten, al igual que se podía hacer también en el Microsoft Word, en un editor de textos. En este caso podemos llevar a cabo la inserción de una nueva diapositiva, copiar una o varias diapositivas, duplicar diapositivas, mover diapositivas de sitio o incluso eliminar diapositivas. En estas diapositivas se pueden incluir todo tipo de objetos, además de textos, como podrían ser imágenes, gráficos, vídeos o incluso sonidos. Respecto a las reglas, cuadrícula y guías, son herramientas muy útiles que permiten distribuir correctamente todos los elementos en cada una de las diapositivas y orientarlas. Es decir, podemos poner dos imágenes a la misma altura con la ayuda de una regla o la cuadrícula y de esta forma podemos conseguir colocar objetos con una precisión en la diapositiva que estamos editando. Y respecto a los textos, las tablas, los gráficos y las formas, se trabaja de igual forma que se llevaba a cabo en el editor de textos Microsoft Word que hemos visto anteriormente. En este programa de edición de presentaciones, o el PowerPoint, se pueden incluir animaciones y transiciones. Las animaciones se pueden dotar de movimiento a los objetos que forman parte de ellas e incluso al texto, haciéndolas más divertidas y consiguiendo la atención del público. También se pueden incluir las transiciones, que sería una opción que permite crear efectos visuales más estéticos al pasar de una diapositiva a la siguiente. También podemos llevar a cabo la ocultación o podemos ocultar diapositivas. De esta forma podemos hacer la presentación más corta sin perder la diapositiva y poder utilizarla en otra ocasión más adelante. Vamos a pasar ya con el estudio de la asignatura de matemáticas con el tema 3, donde vamos a ver las figuras planas elementales. Fundamentalmente vamos a ver los polígonos, que consisten en una superficie plana que está limitada por una línea quebrada o cerrada o una figura geométrica que está formada por segmentos consecutivos no alineados, que se llaman lados. La suma de la longitud de sus lados es lo que se denomina su perímetro. Y el área sería la medida de la superficie que está encerrada dentro de este polígono. La clasificación de los polígonos en función del número de lados es el triángulo, que es el polígono de 3 lados, tenemos el cuadrilátero, que sería el polígono de 4 lados, el pentágono, que sería un polígono de 5 lados, y el hexágono, por ejemplo, que sería un polígono de 6 lados. Los polígonos se pueden clasificar, en primer lugar, según sus ángulos. De esta forma podemos obtener polígonos convexos si la prolongación de cualquiera de sus lados no corta el polígono. Es decir, un polígono convexo es aquel en el que todos sus ángulos son agudos. Y un polígono cóncavo sería aquel que al menos tiene un ángulo cóncavo, es decir, un ángulo mayor de 90 grados. La clasificación de los polígonos también se puede llevar a cabo según sus lados y ángulos de forma simultánea. De esta forma podemos tener dos tipos de polígonos. En primer lugar, el polígono regular, si tiene todos sus lados y ángulos iguales. En este caso, en este tipo de polígonos, la apotema es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de un lado. El radio sería el segmento desde el centro del polígono a cualquiera de sus vértices.
El ángulo central sería el ángulo que forman en el centro del polígono dos radios consecutivos, es decir, dos radios que unen dos vértices consecutivos. Y el ángulo interior es el ángulo formado por dos lados consecutivos. También podemos definir las diagonales de un polígono, que serían los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Y el otro tipo de polígonos serían aquellos polígonos irregulares, ¿vale? En el cual, pues, o bien todos sus lados no tienen la misma distancia o alguno de sus ángulos no es igual o idéntico al resto. Pasamos a estudiar ahora los polígonos de tres lados, que son los triángulos, en el que tenemos por un lado los tres lados que he comentado y también a su vez tres ángulos. La base del triángulo es aquel lado sobre el que se apoya en el suelo o en el plano. La altura se define como el segmento trazado desde el vértice hasta el lado opuesto, siendo perpendicular siempre a este lado. Un triángulo, por lo tanto, tiene tres alturas, pero suele denominarse como altura h la que une la base con el vértice opuesto a esta. Se puede llevar a cabo también una clasificación de los triángulos según sus ángulos, perdón. De esta forma tenemos el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto, el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene todos sus ángulos agudos, o un triángulo obtusángulo, es el triángulo que tiene un ángulo obtuso. También se puede llevar a cabo la clasificación de los triángulos según sus lados. De esta forma tendremos triángulos equiláteros, que serían aquellos que tienen todos sus lados iguales, triángulos isósceles, que son aquellos que tienen dos lados iguales y uno desigual, y por último los triángulos escalenos, que serían aquellos que tienen tres lados desiguales. En el caso de los triángulos rectángulos existe un teorema muy importante que debéis de conocer, que es el teorema de Pitágoras, que es aquel que dice que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recordad que la hipotenusa es el lado del triángulo que está opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo. Y los catetos son los otros dos lados, que serían los lados que forman ese ángulo recto del triángulo rectángulo. Otro polígono serían los cuadriláteros, que son aquellos polígonos que tienen cuatro lados y por tanto cuatro vértices. Y los distintos cuadriláteros pueden ser pues, el trapezoide, que es aquel que no tiene ningún lado paralelo, el trapecio, que es aquel que tiene dos lados paralelos, el paralelogramo, que tiene todos sus lados paralelos 2 a 2, es decir, dos lados paralelos por un lado y dos lados paralelos por otro, unidos entre sí. El rombo, que tiene sus cuatro lados iguales y sus ángulos son iguales 2 a 2, es decir, que tenemos dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos, y además de la misma amplitud. El rectángulo, perdón, que tiene sus cuatro ángulos rectos y los lados iguales 2 a 2, y el cuadrado, donde tiene sus lados iguales y sus ángulos son también rectos. Respecto a los cuadriláteros, pues tenemos que tener en cuenta que podemos calcular tanto perímetros como áreas elementales. El perímetro, recordad que se define como la longitud total del contorno de la figura geométrica. De esta forma, si son irregulares, para conocer su perímetro necesitaremos conocer la longitud de todos sus lados. El área, por otro lado, es la medida de la superficie que ocupa un cuerpo, es decir, la medida que está incluida dentro de los lados. En el caso del triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y dividiéndolo por 2. En el caso del paralelogramo rectángulo sería multiplicar la base por la altura. En el caso del cuadrado, para poder calcular su área, elevamos al cuadrado su lado. En el caso del rombo se multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor y lo que obtenemos se divide entre 2. En el caso del trapecio se suma la base mayor más la base menor. Lo que se obtiene se multiplica por la altura y el resultado se divide entre 2. Y en el caso de cualquier polígono regular, se puede obtener su área multiplicando la apotema por el número de lados del polígono y, por último, dividiéndolo por 2. Vamos a pasar ya con el tema 4 de la asignatura de matemáticas de esta segunda evaluación, donde vamos a ver las circunferencias, los círculos y los cuerpos redondos. La circunferencia, recordad que es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia del centro, que es lo que se denomina radio. Esa distancia es la denominada radio. Y la distancia entre dos puntos opuestos de la circunferencia se llama diámetro. Es decir, 2 veces el radio será el diámetro, siempre y cuando estén opuestos a la circunferencia. Los elementos de la circunferencia y el círculo son la cuerda, que es el segmento, es decir, una línea que está comprendida entre dos puntos, y esos puntos son dos puntos no consecutivos de la circunferencia. El arco es el trozo de la circunferencia comprendida entre dos puntos.
el ángulo central es el ángulo formado por los segmentos que unen los extremos del arco con el centro de la circunferencia. De esta forma podemos tener diferentes tipos de ángulos centrales. Aquel que es inscrito, donde el vértice está en la circunferencia y sus lados son las cuerdas de la circunferencia. El semi-inscrito, cuyo vértice está en la circunferencia y uno de sus lados es cuerda y el otro es tangente a ella. El interior, cuyo vértice está dentro de la circunferencia pero no es el centro de esta. Y el ángulo exterior, cuyo vértice está fuera pero sus lados la atraviesan. Si ambos lados son tangentes a la circunferencia, en este caso se llama el ángulo circunscrito. Y también tenemos el último elemento, que sería el sector circular, que sería una superficie delimitada por dos radios de un círculo. Un segmento circular sería la superficie comprendida entre una cuerda y el arco que abarcan los extremos de dicha cuerda. Respecto a las circunferencias, existen dos tipos. En una clasificación de las circunferencias pudiera ser aquella que da lugar, o el estudio que da lugar al estudio de dos circunferencias entre sí. De esta forma, teniendo dos circunferencias, entre ellas pueden ser o bien exteriores, serían aquellas circunferencias que no tienen ningún punto en común y cuya suma de sus radios es menor que la distancia entre sus centros. Podría haber también dos circunferencias interiores, donde no tienen puntos en común, pero la suma de sus radios es mayor que la distancia entre sus centros. También podemos tener dos circunferencias tangentes exteriores, aquellas que solo tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual a la suma de sus radios. También podemos tener dos circunferencias tangentes interiores, que solo tienen un punto en común, pero la distancia entre sus centros es igual a la diferencia de sus radios. Podemos tener también dos circunferencias secantes, que son aquellas cuando tienen dos puntos comunes, o dos circunferencias concéntricas, que son dos circunferencias interiores con el mismo centro. Recordad que también tenemos que ser capaces de poder calcular el perímetro de una circunferencia, que se define como su longitud. La longitud de la circunferencia se define como el producto de su radio por el número pi, que recordad que es el 3,1416 aproximadamente, por el radio. La longitud de un arco de n grados se define como 2 por pi por r por el número de grados n dividido entre 360. Y por otro lado también tenemos que ser capaces de calcular el área de un círculo, que se define como el producto del número pi por el radio elevado al cuadrado. Y el área de un sector circular de n grados se define también como pi por r elevado al cuadrado por el número de grados del sector circular dividido entre 360. También puede definirse como el área del sector delimitado por dos radios que pasan por sus extremos menos el área del triángulo que está formado por la cuerda y estos radios. Por lo tanto, el área del segmento circular es igual al área del sector circular menos dicho triángulo. Y por último también tenemos que ser capaces de calcular el área de una corona circular, que es la diferencia entre el área del círculo mayor y el área del círculo menor. De esta forma tendríamos que la corona circular, su superficie es igual a pi por r del círculo mayor elevado al cuadrado menos pi por r elevado al cuadrado del círculo menor. Vamos a pasar ya con el tema 1 de la asignatura de Ciencias Naturales, que será la última de las partes de esta clase virtual, donde vamos a ver la energía, que como propiedad, de los sistemas materiales. Toda materia está formada por átomos, que se unen para poder formar moléculas, y estas a su vez para poder formar los cuerpos y sistemas materiales. Un cuerpo es una porción limitada de materia, es decir, una materia determinada. Y varios cuerpos pueden formar un sistema material. Por lo tanto, un sistema material es cualquier porción de universo que se puede aislar de forma real o imaginariamente para poder llevar a cabo un estudio sobre ello. Respecto a las propiedades de la materia en primer lugar tiene volumen, que es la porción de espacio que ocupa la materia, y en el sistema internacional se expresa en metros cúbicos, es decir, la unidad del volumen en el sistema internacional es el metro cúbico, o elevado al cubo. La materia también tiene masa, es decir, es aquella magnitud que cuantifica la cantidad de materia que hay en un volumen determinado. Y en el sistema internacional la unidad que se utiliza para la masa es el kilogramo. La materia también tiene densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. En el sistema internacional se utilizan como unidades el kilogramo partido por metro cúbico, ya que la fórmula de la densidad es igual a masa dividido entre volumen. La materia también presenta inercia,
que es la propiedad de la materia a resistirse al cambio de movimiento. Es lo que también se conoce como, como resistencia o la fuerza de rozamiento. Y también la materia es causa de la gravedad, es decir, que toda materia sufre una atracción que actúa siempre entre objetos materiales, aunque estén separados por grandes distancias. La energía es la propiedad de todo cuerpo o sistema material que se relaciona con los cambios o procesos de transformación de la naturaleza. Por lo tanto, sin la energía o ningún proceso físico, químico o biológico sería posible. Respecto a las variaciones de energía, pueden existir de dos tipos, como transformación de una forma de energía en otra dentro de un mismo sistema material o como transferencia de energía de un sistema material a otro. En todas las transformaciones energéticas se cumple el principio de la conservación de la energía, es decir, que la energía, como ni se crea ni se destruye, solo se pueden transformar de unas formas en otras. Y la experiencia demuestra que conforme la energía va siendo utilizada para promover cambios de la materia, va perdiendo capacidad para poder ser empleada nuevamente, o lo que es lo mismo, se va degradando. Por ejemplo, se puede llevar a cabo la formación de calor, lo que es una forma de degradación de la energía. También existen diferentes tipos y fuentes de energía. Recordad que llamamos tipos de energía a aquellos que identifican la forma en la que se manifiesta la energía. De esta forma podemos tener energía cinética, que es aquella que se asocia a los cuerpos que se encuentran en movimiento y se define como un medio multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado. En este caso la energía se mide en julios, la masa se pone en kilogramos y la velocidad en metros partido por segundo, que son las unidades del sistema internacional de esas diferentes variables. Por otro lado tenemos también energía potencial gravitatoria, que es aquella que posee un cuerpo que se encuentra a una determinada altura y se define como el producto de la masa por la velocidad de la gravedad por la altura. En este caso igualmente la energía se mide en julios, la masa se mide en kilos y la aceleración de la gravedad en metros partido por segundo al cuadrado. Y la altura en metros también. También podemos tener otras energías, como pudieran ser la energía eléctrica, la electromagnética, la hidroeléctrica, la química, térmica, nuclear, solar, aquella derivada del mar, que es la energía en desarrollo para poder aprovechar, por ejemplo, las olas o las corrientes marinas, la energía de la biomasa o la geotérmica. Todas ellas conviene que sepáis al menos algo de ellas, que seáis capaces de definirlas o hacer algún pequeño comentario por si saliera en el examen. Y respecto a las fuentes de energía, fundamentalmente existen dos. Por un lado, las energías renovables, que sería la fuente de energía en la cual proceden de recursos naturales inagotables. En este caso, la naturaleza se encarga de producirlos a través de procesos tales como el ciclo hidrológico, el viento, etc. Y en el segundo gran grupo serían las energías no renovables, que son aquellas que proceden de recursos que existen en la naturaleza de forma limitada y que pueden llegar a agotarse con el tiempo, por ejemplo, pues la energía nuclear o cualquier combustible fósil, como el carbón, el petróleo, etc. Bueno, pues con esto daría por finalizada esta segunda clase virtual de esta segunda evaluación. Espero que os haya servido de ayuda para poder hacer un pequeño resumen o haceros una idea de los conceptos a aprender estos temas de esta segunda evaluación. Y recordad que si tenéis cualquier duda, pues podéis acudir o bien a través del correo electrónico o bien a través del teléfono o en último lugar, si lo deseáis, pues con una tutoría presencial para poderos intentar resolver todas aquellas dudas que tenéis. Bueno, pues un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene con la siguiente clase virtual. Hasta luego.